Elegí cuidar el medio ambiente, elegí recibir tu factura de Antel en forma electrónica. Recibir la factura en tu compu no solo es práctico, sino también que ayuda a reducir la impresión de más de 1 millón de facturas cada mes. Cambiar es muy fácil, entrar en antel.com.uy y seguir los pasos. Además de sumarte a esta propuesta, atención, porque dice, bueno, me sumo y bueno, te van a hacer un mimo en Antel porque hay entradas para ir a ver partidos del Mundial a Brasil. ¡Epa! Ya se afila. No. Imagínese. Televisores LED para el que se queda acá y verlo mucho mejor, ver a la celeste. Y bueno, recibir tu factura de forma electrónica te conviene. Antel, avanzamos juntos. Recibimos con muchísimo gusto al ingeniero Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos. Gracias por estar aquí. No, por favor, un placer para mí. Y también a Mario Baubeta, presidente del Centro de Navegación. Gracias, Mario, también. Muchas gracias por la invitación. Bien. Lo primero que, digamos, para situarnos un poco, obviamente acá tenemos el gestor, quien tiene la responsabilidad de gestionar los puertos en el país, y un operador privado que de alguna manera son los que terminan generando el trabajo en los puertos. ¿Cómo ha sido la relación, y se los pregunto a ambos, de ambos sectores? En un sector, que es el sector portuario, que ha crecido sostenida y sistemáticamente en los últimos 10 años, por poner un periodo. Como quiere. Creo que el éxito de ese crecimiento está basado en la relación que se tiene de puertas abiertas entre la autoridad y los privados. Cuando yo participo en alguna conferencia en el exterior, lo destaco, y somos la envidia a veces porque en muchos países los privados no pueden acceder a la autoridad como nosotros lo hacemos. Acá es un trabajo en conjunto de autoridades, de empresarios y de los sindicatos también. Y creo que eso es la base del éxito que ha tenido el sector marítimo, portuario y logístico del país. ¿Díaz? Sí, nosotros, bueno, comparto, y también se ha creado lo que le llamamos entre nosotros la comunidad portuaria. Y ese sentimiento de cuidarnos entre todos y de entender lo que le pasa al otro, tampoco es fácil de explicar en el exterior. Nos preguntan a veces, ¿y quién vota? ¿Cómo votan? ¿Qué decir? Y no votamos, charlamos los problemas y los discutimos, y no hay más representación que esa. Y bueno, nos ha ido bien. Tenemos reuniones semanales con el sector y otras de otro nivel, un poco más periódicas, pero el diálogo es constante. Olvidémonos de lo de Argentina o esas medidas y su repercusión, que va a ser el fuerte del programa, 80-90% del tiempo. Hasta que esto no pasó, ubiquémonos que sea octubre del año pasado, ¿cuáles son las cosas que el puerto debía mejorar y necesitaba desde el punto de vista de la administración? Y después voy con él. Sí, básicamente todos reconocemos un atraso en la infraestructura. Y ¿de qué tipo? De más muelles, algún detalle más sobre la profundidad de las dársenas, o sea, lo que tenía que ver con servir mejor a los barcos. Y estábamos trabajando en eso con planes para poder lograrlos. Uno de esos planes era que la Armada algún día se fuera, pero se habla y se vuelve a hablar y se vuelve a hablar. Sí, pero justo la Armada está en un muelle donde hay roca a los 5 metros, con lo cual, si se va la Armada, tampoco podemos poner grandes buques allí. Desde arriba, o para alguien que no está en el tema, puede decir, ahí entra, pero hay piedra muy junta, muy cerca de la superficie. No pasa lo mismo en el resto del puerto. Entonces, el primer desafío que teníamos era hacer alguna obra, crear más metros de muelle y seguir creciendo. Por eso hicimos... ¿Seguir creciendo es ganarle tierra al mar? No, seguir creciendo en volumen, seguir creciendo en sumar empresas al... ¿Y cuál era la proyección en ese momento, sin el parate que vino después? ¿Cuál era la proyección en esa materia? No, en esto no se proyecta de un año para otro, se proyecta en periodos más largos. Hay que ver que un muelle lleva 2 años de construcción, por lo menos es lo que nos está llevando a nosotros, y hay que planificarlo antes. Entonces, las proyecciones se hacen con bastante amplitud para llegar a largo tiempo. Y lo que sí vimos en el periodo anterior, y en este lo reafirmamos, es que necesitábamos hacer algo urgente. Y ahí es que largamos con nuestra principal obra, que le llamamos Muelle C, y que creo que también contó con el beneplácito de todos los actores privados que no dudan de que esa obra es buena, ¿no? Mario. El puerto de Montevideo tiene que competir por infraestructura, sobre todo. Hay estudios de que han determinado que hay un déficit de infraestructura.
Desde el puerto se inauguró en 1909, 98 años sin congestión. Y realmente la única obra que se hizo fue la playa de contenedores, que después se terminó y concesionada por TCP. Y ahora viene la obra del muelle C, que también va a descongestionar. Pero si hubiera un crecimiento exponencial como ha tenido la actividad, podía darse un colapso de congestión para dentro de unos años. Es lástima, inclusive el año pasado fue un año muy bueno. El año pasado la actividad portuaria creció Claro, pese al parate que tuvo a partir de noviembre. Claro, la medida argentina fue a final del año, entonces sí. de alguna manera permitió que lo que se venía creciendo en los meses anteriores terminara con un año positivo. Inclusive el crecimiento estuvo basado en la carga en tránsito. Que es lo que nos más nos está perjudicando. Que es lo que nos va a afectar a futuro si no hay una solución a este tema. Entramos en tema. Gran parte de las preguntas las vamos a hacer más del tino, de acuerdo a lo que hemos leído, que desde el conocimiento, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que no se firmó este acuerdo de reserva de cargas? ¿Cómo quedamos afuera tan rezagados sin pensar que en algún momento Argentina o alguien iba a hacer valer una cuestión de este tipo? El tema no es que no se firmó por un capricho. Digo, la decisión tiene varios años y nosotros tenemos un régimen que no lo destacamos, pero es el régimen de Puerto Libre. Con cualquier cosa que afecte al régimen de Puerto Libre, como puede ser una reserva de carga, va a los principios propios de la gestión. Y en realidad tampoco nos había ido mal con la gestión. Y entonces era una manera de innovar en algo que era peligroso y quedar sometidos a lo que es una reserva de carga en los estudios que teníamos en su momento implicaba un posible aumento para el sector exportador en lo que tendría que ser los fletes o en la pérdida de tiempo en poder llegar a los mercados. Había muchos factores que nos hacían suponer a nosotros que mantuvimos esa posición del sector público que no era conveniente, y factores parecidos supongo que fueron los que lo llevaron al sector privado a proponer lo mismo, y esa fue la posición que se mantuvo en el Mercosur y en el ámbito de discusión quedó en el Grupo 5 como para discutirlo. Uruguay no se cerró a que no lo quería, sino que no quería firmar exactamente el que se estaba proponiendo, pero nunca se cerró a no firmar nada, ¿no? Eso para mí es importante. ¿Se puede firmar hoy o esto es irreversible? No, como firmar lo mismo, ¿no? Porque tiene las mismas consecuencias, hay nuevos análisis, distintas consideraciones porque pasó el tiempo, que también hay que entender que los escenarios se modifican. Claro, entonces algo que era muy malo antes, capaz que no es tan malo ahora, eso se entiende, pero sí hay hay voluntad y hemos, creo, trabajado todos para ver cuál es el acuerdo que podemos llegar a firmar, porque en definitiva nosotros también estamos a favor de que los países desarrollen su marina mercante y que no se pueda ver esto como una traba para eso, ¿no? ¿Ustedes lo veían igual? Es decir, positivo en su momento, ¿y ahora qué dicen? No. Antes de la creación quiero explicar un poquito la historia. Sí. Antes de la creación del Mercosur, en la región había convenios bilaterales de carga. O sea, Argentina tiene un convenio bilateral con Brasil, Uruguay tiene un convenio bilateral con Brasil de cargas y no lo tiene con Argentina. Con Argentina solamente tiene un convenio bilateral de pasajeros, que es el que habilita a Buquebus a poder hacer el tráfico de pasajeros que realiza. Cuando se firma el Mercosur, es necesario que los acuerdos bilaterales caigan y que haya un régimen común en el Mercosur de tráfico marítimo. Entonces se empezó a negociar ese acuerdo multilateral de transporte marítimo Mercosur, y en el año 2005, en la reunión que hubo en Asunción, fueron los primeros meses del gobierno de izquierda, el Ministerio de Transporte no estaba preparado para mandar una delegación y no asistió a la reunión. En esa reunión ya el proyecto anterior venía con reserva de carga y se incluye en el 2005 también los servicios feeder, o sea, los servicios regionales que hacen los buques tomando carga en el sur patagónico y en el Paraná. Eso podría afectar sensiblemente el tráfico, la mercadería en tránsito que llegaba al Uruguay. Por eso el Centro de Navegación siempre apoyó la decisión del gobierno
en no acordar. No se ha firmado nada, porque hay un error de concepto. Dice, se firmó, ¿por qué Uruguay no firmó? No se ha firmado nada. Solamente hay un acuerdo que lo ha suscrito Paraguay, Argentina y Brasil en el 2005 y hasta el momento no se ha cambiado. Pero este acuerdo va a cambiar porque ingresó Venezuela. Nosotros nos oponíamos a que estuvieran incluidos los servicios FIDER, y Venezuela, cuando se pueda reunir el Grupo 5 nuevamente, que no va a ser antes de mayo de este año, va a excluir los servicios FIDER en el Caribe porque no tiene marina mercante. O sea que la política que ha tenido Uruguay en materia de marítima, logística y portuaria es una política de Estado que se viene desde 1992, después de la ley de puertos, y que lo han aplicado los tres gobiernos de los tres partidos en el gobierno. Y es una filosofía de estar integrados a la región pero abiertos al mundo. O sea que, si no entendí bien, cuando ingrese en la discusión Venezuela, esta parte que complica o que podría complicar a Uruguay cae del acuerdo. No, va a cambiar. ¿O va a cambiar? Venezuela se va a excluir. O sea, cada país tiene, dentro del acuerdo en el 2005, tiene exclusiones. Uruguay no tiene ninguna. Y tampoco favorece la marina mercante uruguaya, esa reserva de carga, porque Uruguay no tiene marina mercante y rigen las leyes de cabotaje. ¿Qué significa la ley de cabotaje? Que el tráfico dentro de los puertos de cada país se tiene que hacer exclusivamente por la bandera del país. Entonces, si hay inversión en marina mercante, el inversor va a ir a la economía más fuerte de la región, que es Brasil. Entonces, no favorece tampoco el objetivo que tenía Brasil y que tenía Argentina de favorecer su marina mercante. Tenemos que hacer una pausa. Les vamos a preguntar después, poniendo ese parámetro de octubre-noviembre, ¿cuánto era el ingreso al puerto por este tipo de llegada de barcos argentinos para hacer, obviamente, que la mercadería entrara en tránsito? Ustedes me explicarán técnicamente después cómo se llama. ¿Y cuánto ha caído eso? ¿Cuánto ha caído en porcentaje? ¿Cuánto significa eso en dinero? ¿Y a quiénes afecta directa o indirectamente? Pero lo hablamos enseguida de la pausa con nuestros invitados de hoy, porque ahí está el kit de la cuestión de por qué el programa de hoy, aterrizar el tema de cómo esto puede afectar en muchos millones de dólares que no entran al país. Y después esa curiosidad que tengo con esas decenas, centenares de barcos por semana, miles de barcos tal vez por mes, a ver si alguno entra acá o todos van para la Argentina, pero lo hablamos más adelante, ya venimos.